Vimos una primera parte de la semiología neuronal, que tenía que ver inclusive un taller chiquitito de varios recursos. Y lo que vamos a continuar viendo ahora es la evaluación del sistema motor. Para eso, pongan atención, vamos a definir todo en términos de la motilidad. ¿Alguien conoce lo que significa motilidad? En este año y algo que ya llevan en el cuerpo. ¿Qué es para ustedes motilidad? Tiene que ya asociado esto a sus profesiones. Motilidad tiene que ver con la capacidad que tiene un organismo, en este caso el cuerpo humano, de generar un movimiento. ¿Ya? Para generar un movimiento, ¿qué necesito? Para que usted se mueva, aparte de la energía, ¿cuál va a ser el órgano que genera el movimiento? Musculatura. Fácil. Si usted no conoce la musculatura, estamos más o menos. Para poder entender la motilidad tenemos que entender la interacción entre el sistema muscular, el sistema nervioso y todo lo que involucra su evaluación. ¿Sí? Entonces acá vamos a hablar de algunos conceptos, la próxima semana ya vamos a comenzar a hablar de detalles más puntuales y vamos a hacer un taller. Esto es para la segunda evaluación. La primera prueba llegó alta neurofisiología, yo les dije que llega. Todo lo que es para entrenar la motilidad, todo nutrofismo, fuerza, etcétera, toda la semiología es para la segunda evaluación, que es un caso clínico. Después vamos a la tercera prueba y el cuarto clase. Así la evaluación. Chicos, el kinesiólogo, la actividad muscular, deriva de estas palabras. Ya la kinesiología, usted sabe que es la ciencia o parte de la ciencia que estudia el movimiento. Como kinesiólogo, usted debe saber que la acción muscular, de todos los músculos que usted ya maneja y está repasando, tiene una acción cinética y cinemática o estática también, en donde usted sabe que la cinética es la capacidad que tiene para moverse y también la estática para controlar el movimiento. No podemos solamente movernos por movernos, en este momento ustedes se encuentran estáticos, pero están generando un movimiento de ese tipo. En cambio yo, como me estoy moviendo, es más cinemático. Definiciones para que ustedes puedan tenerlos claros después. Determinar el desplazamiento de segmentos y acá fijar en lugar de desplazar. Recuerden que ustedes van a estar con pacientes que necesitan capacidad de movimiento más dinámico y también necesitan estabilizar ciertas zonas para que los movimientos, sobre todo de extremidades, se puedan ejecutar bien. Palabras sencillas. Si usted tiene un paciente con una alteración lumbar, por ejemplo, no saca nada con movilizar todos los cuerpos y el tronco no está estable. Si usted quiere recuperar o tener más potencia de piernas, no saca nada con ejercitar sobre las piernas y el tronco también está inestable. Todo se basa en cómo usted va a ver y a trabajar la cinemática. Por tanto, todos los grupos musculares son relevantes. Cuando uno evalúa la motilidad, lo que observa es la capacidad, en este caso del usuario, de cómo se mueve. ¿Ya? Como ustedes ya tienen la capacidad de ir observando anatómicamente esto, ustedes reconocen ya la mayor cantidad de músculos que existen acá. Cada músculo tiene una función y esa función se evalúa acá. Entonces, lo primero que hay que evaluar en la motilidad son los grupos musculares y su función. Eso lo tenerlo clarito. Lo segundo, el reflejo. ¿Ya? Ustedes cuando vean semiología o estén viendo semiología van a tener esta capacidad, ¿ya? O evaluar esta capacidad que tiene el cuerpo humano de reaccionar ante estímulos. Muchos autores hablan de que el reflejo es la unidad funcional del sistema nervioso. Más que estructural es la funcionalidad porque el estímulo genera respuesta. Entonces estamos viendo que el sistema nervioso sí funciona como tal. Tenemos que evaluar también cómo se mueve la persona, la calidad del movimiento, porque si ustedes solamente se fijan que el músculo se mueva de manera casi autónoma, ningún músculo lo hace de forma aislada o solitaria. Todos trabajan en forma sincrónica, coordinada, etc. Para que usted pueda evaluar esa calidad del movimiento. No es mi marcha, no es la misma que la de todos ustedes. Ustedes van a ver que los ciclos son iguales, pero la forma o la calidad del movimiento es distinta. ¿Cómo se afina esto de observar el movimiento de la persona? Observando a la persona de forma no tan psicópata. Cuando ustedes estén sentados ahí consumiendo alguna cosa por ahí, observando que es 1 de mayo, donde estén, los invito a empezar a analizar y después le van a preguntar siempre. Analizar los movimientos de la persona. Mira cómo camina, mira cómo salta, mira cómo se mueve, mira cómo está su marcha, distinta, bracea, no bracea, y todas esas cosas les van a dar a ustedes ya información para empezar a entrenar. Cuando ustedes tengan la capacidad de evaluar un paciente de forma como muy automática, ustedes ya tienen todo aprendido. ¿Ya? Pero no crean que como kinesiólogos, ustedes ahora están pasando ramos y cuando yo o la profe Gaby o cualquier profe le pase el título, a ustedes le van a llegar los superpoderes de kinesiólogo. No es así. Todo esto con práctica, como lo hemos hecho. Si quieren trabajar volumetría, practicamos volumetría. Si usted quiere practicar masoterapia, practicamos la masoterapia y así. La evaluación del movimiento, la observación de los movimientos también se entrega.
Y también vamos a observar la capacidad de reacción que tengan, en este caso, las personas, ¿ya? La capacidad refleja, la capacidad de controlar movimiento, la capacidad de poder tener ese dominio sobre el cuerpo humano, ¿ya? Lamentablemente, en muchas alteraciones que ustedes van a ver, generan reflejos muy altos, reflejos más bajos, funciones musculares deterioradas o cadenas musculares que no funcionan, alteraciones en la marcha como la marcha no, guadaña, muchas cosas que ustedes van a tener que sí o sí observar en el paciente. Cuando observamos ahora la actividad, nosotros no solamente tenemos que ver a los músculos, sino que cómo van a interactuar con las raíces nerviosas. Esto lo vieron en fisiología, cómo el sistema nervioso, a través de un arco reflejo, controla los movimientos del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces tenemos que ser capaces de evaluar en el paciente cómo capta información, cómo esa información genera una respuesta a través de todo este sistema que va de la mano. Enfermedades como la esclerosis múltiple alteran la fibra nerviosa. Enfermedades como las miopatías que vamos a ver más adelante, como Buchero-Becker, afectan a la fibra muscular y ahí el paciente se mueve distinto, tiene complicaciones, se cansa, se fatiga, pierde movilidad y en algunos casos hasta se puede morir, ¿ya? Porque estas alteraciones llegan al diafragma, por ejemplo, y el paciente no puede tener capacidad ventilatoria. Y eso también es importante que el kinesiólogo lo tenga claro. Toda esta capacidad motora, chicos, es nuestra. El que evalúa cómo funciona cada músculo, cómo trabaja, cómo reacciona en nuestro trabajo, sobre todo en el ámbito de salud. ¿Ya? En personas sanas, quizás podemos tener otros colegas que nos apoyan en la evaluación. Durante cualquier alteración es el kinesiólogo el que evalúa la forma, la calidad y cómo se mueve el paciente. Para yo poder entender, por ejemplo, el reflejo, que es una de las capacidades motoras que tenemos, es recordar esta cadena que existe acá, este ciclo que es el arco reflejo como tal. Un estímulo capta el sistema nervioso a través del sistema nervioso y tenemos una comunicación para dar una respuesta. ¿Ya? Esto es un arco reflejo medular. ¿Cuál es la diferencia quizás con un arco reflejo ya más pensado o un movimiento pensado? Es que en vez de llegar a la médula, llega arriba a la corteza cerebral que ustedes están estudiando ahora. Pero la mayoría de nuestras reacciones, por así decirlo, son reflejas. ¿Sí? El hecho de que usted esté caminando, por ejemplo, usted no está pensando en cada paso, en cada momento, usted ya lo automatizó. Y si hay un clavo, ¿qué hace usted? Va el clavo, ¿qué hace? Pisa el clavo, siente el dolor y después saca el pie. No, usted tiene un mecanismo de reflejo que va a mirar un hoyo lo que hay en el piso. Siempre se cae uno o los escalones, vienen conversando, van bajando, no cuenta cuántos son, queda uno, o van subiendo, tampoco. Es porque su marcha se automatizó y usted no gasta energía en eso. Ya cuando hagamos marcha van a entender que cuando se automatiza gasta menos energía. Y tenemos ciclos también con movimientos pensados. Por ejemplo, si ahora yo les digo a todos que levanten la mano derecha, ese es un movimiento que ustedes están haciendo de forma voluntaria. Parte de su cerebro y va hacia la musculatura que eleva el brazo. Si yo les pido ahora que hagan supinación, con el codo 90 grados, hagan supinación. ¿Qué músculo activar? Supinar. ¿Qué va a supinar primero? Supinar que supinar. ¿Quién abre la mano? ¿Quién separa los dedos? ¿O interés dorsal o palmar? Y eso es lo que usted tiene que empezar a darse cuenta. El kinesiólogo no solamente mueva la manito, ya muy bien, vamos a la otra mano. Está hablando desde la flexión de codo, la estabilización del hombro, hasta el movimiento del hombro. Por lo tanto, chicos, es necesario que ustedes esto, sí o sí lo tengan. Sé que ya pasaron anatomía, se sufrió lo que se tenía que sufrir, pero necesitan ahora llevar esa información a su ADN kinésico, por así decirlo. No hay kinesiólogo que no sepa alguna fibra muscular, que no conozca algunas vías de movimiento, porque es nuestro trabajo. Es como que un mecánico no supiera el motor, hoy esta parte es nueva, yo no lo veo. No, tienes que actualizar, porque nosotros constantemente nos estamos actualizando. En la parte respiratoria, constantemente se van cambiando las terapias, en la parte biológica, ¿para qué les digo? ¿Ya? Uno constantemente va aprendiendo. Hasta yo, que ya tengo ya ciertos años de titulado, más de 10 años, sigo aprendiendo. Entonces eso es lo importante de ustedes, no vayan siempre pensando en lo que ustedes saben, es un punto, donde siempre tienen que seguir hacia arriba. Esto también, entender que el sistema nervioso va a necesitar estímulos para poder enviar una respuesta. Si yo hago esto a un paciente, un cariñito, no tiene la misma efectividad que un roce o que una manipulación. Y eso es la masoterapia, lo que usted va a hacer más adelante, etc. Muchas cosas. Por ejemplo acá, este movimiento, ¿qué músculos ven que se están activando? El inferior hecho para la mancha solamente, vamos a observar
ciclo, ¿no es cierto? La marcha en sí, cuando usted camina, es un acto motor voluntario, que después se automatiza. Entonces, cuando uno evalúa las actividades motoras, tiene que evaluar la coordinación, evalúa qué musculatura puede estar activa o no, qué musculatura le falta activarse o no, etc. Y también entender el movimiento voluntario nuevamente Schumacher, para que el paciente nos pueda decir qué músculos puede activar o cuáles no, ya dependiendo de cómo nosotros lo vayamos a observar. Una de las principales vías motoras que usted ya está leyendo era la vía corticospinal, o la vía piramidal. Vía descendente, la vía motora primaria. Ya es un pequeño repaso. Va desde el músculo motor que está en la corteza hacia la musculatura, o en este caso hacia la médula, que va a ir hacia la musculatura que usted necesita que se active. Recuerden que hablábamos de que esta vía a nivel de la deposición piramidal que estaba acá, a nivel ¿dónde estaba la deposición piramidal? ¿En qué parte del sistema nervioso estaba esta deposición piramidal? Donde las fibras del sistema cambiaban hacia el otro lado. Tenemos el bulbo raquídeo, el puente, en el bulbo raquídeo estaba esta deposición, y en esta zona donde podemos ver que el 90% de la información se va hacia el lado contrario y un 10% se mantiene ipsilateral. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que ir entendiendo que estas vías son importantes para trabajar. Patologías como la parálisis cerebral o un accidente cerebrovascular alteran las motoneuronas primarias, que son las que están acá arriba, y empiezan a alterar la funcionalidad de los pacientes. ¿En qué sentido? Aumenta el tono, aumenta los reflejos, inhibe cierta musculatura, no hay movimiento voluntario, y siempre eso, usted tiene que manejar lo normal para entender lo alterado. Entonces, cuando usted lo indica a algún paciente que se mueva, usted tiene que activar la corteza cerebral, activar la vía piramidal y obviamente hacia la motoneurona que corresponde. La parálisis cerebral es una afección a la corteza que afecta a la vía piramidal. Acá las motoneuronas periféricas pueden ser dañadas hasta por un atrapamiento. Personas que usan mucho el celular, como muchas generaciones de acá, lo más seguro es que más adelante tengan un atrapamiento cubital. O las personas que digitan mucho van a tener un atrapamiento retromediano, el famoso síndrome del túnel carpiano, etc. Ya van a entender ustedes que tenemos que sí o sí observar todo el componente del movimiento para saber cómo el paciente está alterado. Ahora, tenemos actividad en el ventricular, tenemos que realizar la actividad a nivel del tronco encefálico acá, y también a nivel cerebral. Todo esto podría estar afectado en alguna parte con alguna, por así decirlo, manifestación del paciente. Y obviamente a nivel cerebroso para controlar este movimiento. ¿Ustedes recuerdan el cerebro? Controla el tono, la coordinación, el equilibrio, todo está conectado. Ahora, ¿cómo yo evalúo al paciente? Estimados de acá, si yo les digo, ¿quiénes de acá tienen, o uno de acá, quién creen que de sus compañeros es el que tiene más fuerza? O el más fuerte. ¿No hay ningún candidato? ¿No puedo ir? ¿Cómo hablar uno así? No, yo creo profe, que está más medicinal de verdad. ¿Ninguno? ¿Quién de acá cree que tiene el tono adecuado? ¿Quién de acá cree que tiene el trofismo adecuado? Porque eso es todo normal, ¿no? Nutrimental. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros que observar a los demás. Vamos a hacer un taller donde voy a traer un dinamómetro para ver quién de acá tiene más fuerza de la presión, y vamos a ir clasificando entre fuertes y no tan fuertes. Ya para no categorizar los temas. Es para que empiecen a entender que entonces se evalúa. Por ejemplo, cuando yo exploro la fuerza, tengo que ver cómo se mueve voluntariamente el paciente, la fuerza de este paciente también, y cómo se mueve pasivamente y el tono. Hay una diferencia. Cuando hablamos del tono, nos vamos a definir como el estado de contracción parcial del músculo como el profundo. Esa es la definición que da. Pero ahora la vamos a modernizar un poco. Ya cuando nos toque verlo, vamos a ver. La movilidad pasiva es cuando el paciente es asistido en la movilidad. Yo lo muevo y no genero mucha contracción. Yo quiero ver cómo está el rango articular. En la fuerza voy a ver cuánta energía se produce en un movimiento, y en la movilidad activa voluntaria obviamente les voy a pedir que el paciente lo haga. Esos son los clásicos, pero también podemos trabajar el trofismo. ¿Sí? Y si no me recuerdo, acá está la clase. ¿Alguien sabe qué es el trofismo? ¿Qué es lo que es el trofismo? Como un cambio muscular. ¿Sí? También todo lo hipertrófico, ¿no? No se puede respirar mal. Está lo hipotrófico, que son más delgaditos. El trofismo normal, ¿cuál es? Eso tenemos que llegar a entender. ¿Ya? El trofismo es el estado nutricional que tiene el músculo.
Puede estar más grande, más pequeño, dependiendo de cómo yo lo trabajo. Si lo trabajo harto, puede tener así un brazo, tener un cuádriceps en el bíceps. Si no lo trabajo, puede tener el húmero, no hay con algo acá que lo mueva. Entonces los pacientes van a tener esa cantidad de información que yo la tengo que evaluar. ¿Cómo se evalúa la fuerza? ¿Alguien conoce alguna escala para evaluar la fuerza? La condición máxima. Hay una concentración máxima que es la gravedad, etc. La escala de Daniels. Y hay varias escalas que me permiten evaluar esto de forma objetiva. Por ejemplo, si yo le digo al paciente, levante esto. Ah, muy bien, fuerza normal. No me está dando ninguna... mi sensación de, ay, esto para mí yo creo que es normal. O ustedes que están así potenciados en un movimiento de mancuerna, 40 kilos, entonces esto para mí es normal, el paciente no puede levantar terapia. No, porque tu normalidad es distinta a la del paciente. Por eso necesitamos escalas que permitan normalizar todo esto. ¿Cómo se llama la escala? De Daniels, la vamos a ver, son varias escalas. Vamos a ver si de ausencia o no de movimientos normales. Chicos, de acá tienen un movimiento parasitario. O un tic. El típico que está en la cabecita moviendo. Por ejemplo, ustedes son de los que cuando están estacionando el auto le bajan el volumen a la radio. Están haciendo para escuchar esto. Cuando se están peinando, la señorita o caballero no se maquillando, ¿por qué sacan la lengua, abren la boca? Cuando no se sospecha. Están aquí de repente de visita. Es que a lo mejor ahí tienen más control motor. Entonces son movimientos que podemos decir que son anexos. Y esos no son anormales por si acaso. Un movimiento normal serían los temblores. ¿Qué patología tiene temblores en su... Parkinson. Parkinson. A ver, tomar un vaso, levantarlo. Tirarte el dedo, así, voluntariamente. Ustedes lo están haciendo en el diario. O sea, parece que el fin de semana. Toma. Levanta el dedo. El Parkinson presenta movimiento voluntario. El síndrome cerebeloso también puede ser una PC cerebelosa que se parece mucho al tumorista, que su voz y su forma de caminar es como si estuviera borracho. Ese tipo de patologías tenemos que entender si son anormales o no, o son movimientos son normales o no. Por lo tanto, tenemos harto que explorar al ver al paciente moviendo. Vean acá, ¿qué músculos se están activando ahí? Tenemos una activación del psoas por la presión de cadera, ¿cuál más? Acá. Los isquiotibiales están flexionando, pero ¿quién está manteniendo ahí la contracción para que el isquiotibial no se lo lleve hacia abajo? Puede ser un equilibrio entre ellos. El cuádriceps y los isquiotibiales están trabajando sinergicamente. Acá arriba en las extremidades superiores, ¿quién está trabajando? Ya el tríceps por la extensión del codo. ¿Quién más lleva los brazos hacia adelante? Deltoides extremidad media. ¿Quién supina? Ustedes van a ver y el paciente dice, no, ¿quién le dejó hacer un bicho muerto? Ya, pero la activación del movimiento, su mente está así, procesando información. ¿Cómo? Braco radial porque está justo en el neutro. Al neutro, muy bien. Entonces, ¿qué observamos acá? El abdomen está activo, ¿no? Sí. El principal ejercicio, si ustedes me preguntan a mí, en vez de hacer abdominales o crunch abdominal, como le dicen ahora, este es el mejor movimiento para activar la zona del coro del abdomen sin provocar daño en el paciente. No es un paciente con una lumbalgia o cualquier daño, no es que me duele la espalda, el bicho muerto. Sí, ¿ya? Y después uno inclusive le va a hacer un movimiento así hacia los lados para perturbar un poco y activar los receptores. Y duele más todavía. Acá ¿quién está de mano? ¿Qué músculos? Bíceps. Tenemos un bíceps activo, pero más que el bíceps. ¿Cuál es el principal flexor del codo? El bíceps es más supinador que el flexor del codo. También está el... ¿Cuántos grados de flexión de codo usted puede hacer normalmente? Ya pasaron por biomecánico, no le dije El sobreserie profunda neutral también. no, ¿por cuántos grados de flexión de codo usted puede hacer normalmente? No le diga al paciente que esto es lo normal y usted le muestra 140. Mientras más poderoso sea usted, menos movimiento va a tener porque el vientre del bíceps lo va a impedir. Pero no, que yo cada llegar hasta acá, pero usted puede llegar un poquito más arriba. Mientras menos bíceps tenga, obviamente llega hasta 180, paralelo. Por eso es tan importante que ustedes vayan empanando estas situaciones para que entiendan que acá están evaluando, aparte de la actividad muscular, están viendo si es simétrico o no. Por ejemplo, yo al paciente que usted le va a evaluar ya, flexiona el codo, haz esto es lo que estoy haciendo yo, es el esto. Ah, ya. ¿Lázalo? Hay una limitación, ¿producto de qué?
parálisis, una atlegia, una paresia, etc. Y eso es lo que te permite a ti entender que el movimiento voluntario no está bien y hay que mejorar. Y también podemos trabajar esto. Acá, ¿qué está pasando ahí? Usted le pide este movimiento que le digo yo al bichito muerto. El primero lo hizo de esa forma y el segundo lo hizo de eso. ¿Qué le está indicando al segundo? Una disminución de la fuerza. Hay una complicación acá porque no puede mantener la simetría. Entonces, uno de los componentes igual importantes, chicos, de evaluar la motricidad voluntaria y de forma activa que el paciente lo haga, es observar si es simétrica o no. Y vamos a ver acá que esta pierna inclusive está así dentro de lo normal comparado con esto de acá, pero la otra pierna no está levantando. Entonces, ¿quién le falta activarse ahí? Porque mire, se flexionó mucho. Inclusive se cayó por gravedad más que se flexionó. Acá el cuádriceps está así como a medias y acá este cuádriceps podemos decir que no está activado. Y eso lo tengo que llevar a una escala. Cuando un músculo vence una gravedad, o la gravedad es le damos nosotros un número. Cuando vence una resistencia le damos otro número. Y así, puedo decir que este es un nivel 4 y el de acá es un nivel 2. Ah, pero ¿por qué? Porque lo van a entender ahora. Después vamos a conversar de esta manera. Ya lo van a hacer tan natural que ojalá puedan conversarlo como si fuera lo más natural posible. La fuerza muscular, chicos. La fuerza es la energía producida por la contracción muscular. ¿Ya? Esa fuerza es necesaria para realizar la actividad de la vida diaria. Actividades como levantar un vaso de beber necesita fuerza. Lo que más necesita fuerza también, levantarse de una silla, necesitamos fuerza. O sea, entender el componente de fuerza como casi vital para el movimiento. Y observa acá instrumentos objetivos para evaluar la fuerza. Este es un dinamómetro, porque yo le puedo decir acá como que aprieta la mano. La otra mano. Está normal, sí. Y yo creo que aquí tenemos fuerza de aquí. Es una evaluación pero horriblemente subjetiva. Pero está haciendo como que la kinesiología no corre. Antiguamente quizás sí, ahora no. Si yo quiero medir la fuerza de presión, ¿ya? Que es un indicador para ver casi la fuerza corporal completa, hago una medición con un instrumento que corresponda. Hay dinamómetros, chicos, que son súper económicos. Por AliExpress están como a 15, 20 mil pesos, ¿ya? Pero son de plástico, sí. Tengo una, dos, yo creo que a las 100 evaluaciones ya se rompe. Pero les va a servir para empezar a practicar si es que tienen esa opción. Acá en la carrera tenemos dos que son de estos que son para investigar. Los voy a traer yo la próxima semana porque quiero ver cómo está su fuerza y clasificarlo entre kinesiólogos poderosos y en vías de ser poderosos. ¿Ya? También puedo evaluar con la resistencia. Si se fijan acá, están evaluando la flexión del codo, que lo está haciendo una resistencia para ver si lo soporta. Acá la apertura de los dedos, acá también y acá también. ¿Ya? Acá no se nota mucho, pero acá estamos venciendo la gravedad para hacer una función. Entonces yo siempre tengo que ir observando la fuerza como un elemento vital para la movilidad. Entonces, si no tengo el dinamómetro, que lo más probable es que no lo tengamos porque este es más caro, chicos, los que son de metal y son de procesos de investigación, estamos hablando que están sobre el medio millón de pesos. Esa cosa está hecha. Entonces, a veces como que eso lo está impartiendo y hay que tener otra escala porque no voy a que no tengo dinamómetro y yo no valoro la fuerza. Hay escalas para evaluar. Y para eso les presento una escala de Daniels. Esta escala que están observando acá es la escala que ha estado en la kinesiología desde tiempo ya. Digamos, como el profe Daniel, pero con ese. Daniels. Entonces, la escala del profe habla de números o grados que van de lo más normal que es de 3 al 5. Ahí le agregamos al 0 para que tengan un comparativo. Si ustedes lo leen, chicos, ¿cuál sería lo normal para ustedes? ¿Qué nivel? El 5. No tienen que siempre, cuando ven una tabla, es el 5. El 5 no es lo ideal. Pero en esta escala, porque hay otra escala que lo normal es el 2 y esto ya está alterado hacia arriba o hacia abajo. Hay otras escalas que tienen ya otra forma de ordenarse. Pero no suma siempre que el número más alto es el mejor en todas las escalas. En la escala de Daniels, 5 coincide. 5 dice fuerza normal, movimiento activo, vence la gravedad y vence la resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Un músculo que sí puede vencer la gravedad. Por ejemplo, un bíceps. Vence la gravedad y vence una resistencia. Un peso. O inclusive la resistencia que usted le puede hacer ya. Flexiona el codo. Ahí. Está dentro de. Es medio subjetiva, pero funciona.
El nivel 4 dice que hay un movimiento activo, vence la gravedad, pero la resistencia que puede vencer es una resistencia solo moderada. Si yo le aplico mucha resistencia, no la vence. Ahí estamos hablando de un músculo por un M4, que se denomina. ¿Qué ocurre si el paciente no vence la resistencia? Hablamos de un M3, que solamente vence la gravedad. Si el paciente no vence la gravedad ni tampoco la resistencia, es un M2. Y si el paciente ni siquiera vence o no se activa la musculatura, solamente se ve una pequeña contracción, pero no hay movimiento, es un M1. Esto lo vamos a llevar a la práctica, así que tranquilos. ¿Cuál sería una fuerza moderada y una fuerza...? Y ahí estamos, ese es el tema de esta escala. Lamentablemente, cuando yo hablo de resistencia máxima, que esa sería resistencia máxima, y resistencia moderada, el criterio es para el kinesiólogo. Entonces, cuando usted haga una evaluación, es usted el que hace todos los grupos musculares porque es su criterio. Pero si tiene un dinamómetro, que vimos recién, lo puede evaluar cualquier colega que esté dando vueltas por ahí, porque eso no es objetivo. Pero si usted tiene una pareja de evaluación, por ejemplo, otro colega trabaja en una clínica kinésica y hacen los dos la evaluación muscular, uno puede tener un criterio y otro puede tener otro, y empezamos a tener M4 por acá, M5 por acá, M3 por allá. Entonces estas escalas son más subjetivas, pero son más económicas obviamente. Pero te permite tener un estándar, pero siempre recuerden que esta escala para la aplica una sola persona que está evaluando el paciente. ¿Cuál paciente? 5 lo normal, 3 es solo vencer la gravedad, y el 1 es una contracción que se puede observar pero no hay movimiento. ¿Ya? Solo vamos a llevar a la práctica. Existe otra escala, que es la escala acá, ya con una interpretación. ¿Sí? Algunos autores se quedan solamente con la que vimos anteriormente, que es la escala de Daniels, pero yo me quedo más con la tercera escala, que es esta que ustedes ven. Esa es de la MRC, que es la de la Medical Research Council, que es una escala norteamericana, por así decirlo, que se basa en lo mismo, de 0,5, de 1,5, de 5 de lo normal. Pero fíjense, acá habla de bueno, moderado, ya, y esto es un poquito más completa su descripción. ¿Okay? Acá en la universidad, lo más seguro es que ustedes sí o sí, conmigo, con el profe Daniel, con cualquier profe de músculo esquelético, esta escala sí o sí es básica que usted la maneje. Que lo que un M5, un M3, un M4, etc. Y a algunos les piden un poquito más de detalle, pueden ir acá a la escala de la MRC o inclusive a la escala de Oxford, que es la que tiene la interpretación. Son lo mismo, pero son distintas escalas. Oxford, como la universidad, como la disciplina. MRC es la sigla de Medical Research Council, para que ustedes lo puedan observar. Entonces, en la próxima clase voy a traer el dinamómetro para ver cómo está su fuerza. El otro marco. Sí, porque después tenemos la prueba. Les voy a pedir que vengan con ropa cómoda, porque vamos a hacer evaluación de fuerza muscular, voy a saber cómo están. Si están dentro de un M5, que deberían estar todos, o hay algún M4 por ahí, que aparezca. Entonces, esto es para empezar a calentar motores de una evaluación ya como tal. Dudas, consultas, hemos visto solo fuerza. De todas las características vimos solo fuerza. ¿No? ¿Qué les voy a pedir? Les tengo dos propuestas de prueba formativa. La idea es hacer las dos. Es primera vez que voy a probar una de ellas acá en esta sala con esta conexión de internet. Igual va a ser, yo creo que más entretenida que la segunda. Pero la segunda es más tradicional, yo creo que conocen el famoso Kahoot, que lo tienen claro. ¿Sí? El Kahoot es el segundo. Ahí ustedes se pueden inscribir a través de la aplicación del teléfono, etc. Pero el primero es distinto. El primero es casi un desafío para ustedes mismos. Pero como el profe es kinesiólogo, no le alcanza para comprar la versión Pro. ¿Ya? Entonces tengo la versión estándar, que solamente me deja 5 participantes que están ahí dentro del simultáneo. ¿Ya? Porque van a saber por qué 5 solamente. Por lo tanto, con el amor que ustedes pueden tener por su carrera y el cariño que tienen al profesor, quiero que formen 4 grupos. Y esos 4 grupos se anoten en una hojita y seleccionan a la persona que ustedes crean que los pueda representar mejor para ganar décimos. ¿Ya? Porque vamos a hacer una competencia, y les voy a mostrar qué es lo que es, en el cual, lamentablemente, se pueden 5, ¿no es cierto? El quinto participante soy yo. Entonces son 4 representantes de los 4 grupos, que ustedes lo pueden soplar si ustedes quieran, y está el profe. Entonces el desafío está en vencer a los otros compañeros y al profe. Así que formen los 4 grupos por afinidad